Y entonces, ¿qué piensan los militares jóvenes venezolanos, los formados en la involución bolivariana? ¿Les lavaron el cerebro? Ya vimos que a los jóvenes civiles no les pudieron lavar el cerebro a la enorme mayoría, sino que luchan por la libertad, por la democracia, por la ley, ¿no? Y por entrar en el siglo XXI, que todavía Venezuela no ha entrado en el siglo XXI, como también le costó entrar en el siglo XX. Él es Carlos Guillén, él es alférez del ejército venezolano, preso político hace 10 años, en el 2017, torturado, le quitaron inclusive las uñas, ¿no? En medio de todo eso. Y quiero preguntarle para empezar, para saber cómo piensan, qué piensan además sus compañeros con los cuales, con muchos de ellos siguen en contacto, y con los familiares de ellos. ¿Qué piensan de la situación? Vamos a ver, Carlos, bienvenido entonces, Guillén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad, y bueno, agradecido. ¿Por Con qué, respecto a las, ¿por qué te metes al ejército y a qué edad te metes al ejército? yo ingreso al ejército con la edad de 19 años y bueno, efectivamente, tradicionalmente mi familia han sido policías, funcionarios, tíos, abuelos. Y desde muy chiquito estuve relacionado con el tema del uniforme, sobre todo. No, no precisamente militar, pero sí con el tema de la uniformidad, tradicionalmente por la familia. ¿En qué año entonces te metes al ejército? Entro a la Academia Militar del Ejército en el año 2013. O sea, ya estaba la involución bolivariana. Eh, Total. ¿Qué sentiste? ¿En qué momento estabas feliz, contento por entrar en el ejército? ¿Y cuándo empiezas a ver defectos? ¿Y qué defectos empezaste a ver? Sí, en medio de mi madurez política, eh, como joven venezolano en ese entonces, ingreso a la Academia Militar muy ilusionado, feliz, orgulloso, incluso mi familia muy orgullosa de yo haber ingresado a la Academia Militar de Venezuela. Y a medida de que van transcurriendo los años, eh, inicia un proceso en mí de no entendimiento de cómo funciona el estamento militar, cómo se emanan las órdenes, cómo funciona el triángulo militar castrense. Y comienzo a cuestionarme muchas cosas en lo personal. La situación que vivíamos los cadetes en ese momento era deplorable, deplorable. La alimentación era terrible, la nutrición de los cadetes. Y en el año 2014 es donde se inicia una ola de manifestaciones muy significativas en el país y es donde yo comienzo a adentrarme en lo que es la situación política de nuestra nación y comienzo a hacerme muchas preguntas, las cuales tenían más respuestas que preguntas. Y era que estaba en el lugar menos indicado para tratar de hacer valer los derechos de los ciudadanos, entre comillas, porque era un subalterno, era un cadete de la Academia Militar de Venezuela, y de manera muy rápida me doy cuenta de que no era la línea que había que seguir, sobre todo en los tiempos que yo estaba cursando la Academia Militar, ¿no? Entonces es allí donde ya comienzo a decepcionarme, a frustrarme, a desmoralizarme, porque sentía que no hacía nada por el destino, por el futuro y por el rumbo que estaba llevando el país. Y en ese momento sentías que algunos de tus compañeros pensaban exactamente igual que tú. Sí, y justo por ese motivo, junto a un grupo de compañeros, los cuales no puedo mencionar su nombre, comenzamos a lo que se conoce en el estamento militar, en la jerga militar, a murmurar. Comenzaron las murmuraciones de pasillo, los rumores, y evidentemente todos estábamos bajo el mismo criterio, ¿no? Como jóvenes venezolanos con mucha inmadurez política, pero con un carácter de ciudadano, y entendíamos que todos estábamos de acuerdo, que las cosas no estaban fluyendo de acuerdo a lo que está escrito en nuestra Carta Magna. Y es allí donde comienza, junto a un grupo de compañeros, el desacuerdo,
y buscar la manera de poder llevar adelante algo para cambiar el rumbo que llevaba el país. Y bueno, comenzamos a planificar algunas cosas y en el año 2017 las cosas que estábamos planificando se vieron infiltradas y es donde yo caigo detenido y soy víctima de tortura en el año 2017 y estuve preso en el DIGESIN y posteriormente en la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques. ¿Ok? ¿Y de qué se te acusa? Actualmente tengo vigente tres delitos: traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Y están en proceso otros delitos como terrorismo, magnicidio frustrado, este, eh, no lo tengo claro, pero los tengo aquí en mi expediente, aproximadamente unos 5 delitos más que me están en proceso de imputarme. Ok, pero vas preso, te torturan, ¿qué te preguntaban? ¿Y qué torturas recibías? Las preguntas eran las mismas, quería saber informaciones de quiénes estaban vinculados al grupo las torturas eran las que ya he escuchado de muchas otras personas que han dado su testimonio de tortura. Asfixia con bolsa, gas, golpes, extracción de las uñas, de los pies, electricidad. ¿Y cómo logras salir? En noviembre me dan una medida sustitutiva de libertad, casa por cárcel. Eh, y posteriormente a eso, inicié yo unas conversaciones con el grupo de Oscar Pérez. Cuando ocurre la masacre del Junquito en enero, yo decido salir del país, me fugué de la medida cautelar que tenía sustitutiva de libertad de casa por cárcel y me escapé, salí de Venezuela. Ok, ¿qué es delito para un militar? Porque te están acusando de todo tipo de cosas. Te pregunto, para un militar, ¿qué es un delito? Es una pregunta interesante. Eh, Actualmente se han transgiversado mucho los conceptos y las interpretaciones de sobre todo las leyes y más que todo de la Constitución, de nuestra Carta Magna. Nuestra Carta Magna reza textualmente que en el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de una persona o parcialidad política alguna, los Ah, militares. artículo 328 y está bien claro dicho. Claro. Y al final menciona que sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. Esto va apegado netamente a la Constitución, a la Carta Magna. Ujú. Eso es exactamente lo que reza ahí la Carta Magna que usted tiene en sus manos, que debería de ser un delito para un militar. Eso está considerado como un delito. Violar la Carta Magna, violar la Constitución. Pues actualmente esto se ha transgiversado y la subordinación y la obediencia la han manipulado, que va directamente hacia un proseletarismo político, que es la banda criminal, terrorista y narcotraficante que hoy lleva el nombre de y que partido político del PSUV y particularmente a Nicolás Maduro Moro. Estoy buscando la parte exactamente que dice que en ningún caso, dice así, en el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son, como tú decías, la disciplina, la obediencia y la subordinación. Pero si un superior te manda a violar la constitución o la ley, tiene que ser Es, obediente. es por eso se ha transgiversado el concepto. La subordinación y la obediencia es a la Constitución, no a un superior. El superior también está obligado a cumplir con exactitud la Constitución. Ok, y para ustedes, ¿qué te enseñaron? ¿Qué es el soberano? Se habla tanto del soberano. ¿Qué es el soberano? El soberano es más y menos, más o menos, simplemente el ciudadano venezolano, el pueblo venezolano, que elige mediante una elección popular. Simple.
Eso es lo que es el soberano, el pueblo venezolano, que es quien decide. Eso quiere decir que entonces el soberano que decidió en las más recientes elecciones y por enorme mayoría que Edmundo González es el presidente, quiere que sea el presidente de la República, ¿ok? Tienen que acatar todos los militares, no solamente esa decisión, sino defender esa decisión. Totalmente, totalmente, de principio a fin, porque la subordinación y la obediencia es a la Carta Magna, y la Carta Magna que respeta y protege al soberano mediante las armas de la República que la manipulan los militares venezolanos, está en el deber y en la obligación de hacer cumplir con exactitud lo que reza la Constitución en base al mandato que ejerció el soberano en las urnas, y las actas los mismos militares las tuvieron en sus manos el día de las elecciones. ¿Tus compañeros piensan lo mismo que tú sobre la Constitución, los deberes de la Constitución, de quién es el soberano, a quién hay que obedecer y todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando? Me atrevería a decir que más de un 80% de los compañeros con los cuales yo converso constantemente estamos de acuerdo en el mismo criterio. Ahora, por temor o por lo que sea, ¿es delito callar y obedecer órdenes abusivas que van contra la Constitución, contra la ley, contra la decisión del soberano? Sí, se convierte automáticamente en cómplices, ellos lo saben, ellos lo saben. Hablando yo por los que actualmente no pueden hacerlo, porque están dentro de las filas militares, y eso les generaría una persecución y consecuencias de vida para ellos y para sus familiares. Tenemos un muy claro ejemplo. Fuera de Venezuela, el teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno lo asesinaron, lo secuestran y lo asesinaron por pensar correctamente, por defender la Constitución y la libertad de Venezuela. Ellos también lo tienen muy claro, mis compañeros de armas, superiores y subalternos con los que constantemente hablo, pero la situación real de lo que es la Fuerza Armada a lo interno se podría decir que es quizás un poco compleja, pero indiscutiblemente el régimen, hay un punto en el cual finaliza el control que ellos tienen sobre las Fuerzas Armadas. Y ese punto, desde mi criterio, desde mis investigaciones, está muy cerca de llegar. Pero cuando las elecciones y la entrega justamente de las actas no cumplieron con su deber de no dárselas a la oposición, sino a entregarlas directamente al Consejo Nacional Electoral. Eso no ocurrió en la mayoría de los centros de votación. Eso comenzó a ocurrir a partir de una hora en medio de que se estaban desarrollando las elecciones por órdenes superiores. Ahí es donde ellos se convierten en cómplices del triángulo castrense. Ah, ok. Ahora, obedecer la ley, la Constitución, puede ser acusado esa persona o ese militar de rebelión o de incentivar una guerra entre los ciudadanos, entre los militares y los ciudadanos y los civiles. No, por supuesto que no. Incluso la Constitución menciona que la rebelión es un derecho. La rebelión es un derecho. Y es por eso que ahora es el momento verdadero de que los militares dignos y con alta moral, que sí lo existen dentro de la fila de las Fuerzas Armadas, digan basta, basta, y hagan valer su juramento. Rebelión no es guerra, rebelión no es guerra, rebelión no es violencia, rebelión no es un delito, es el honor de obedecer la ley. ¿Y qué es eso del honor para ustedes? Es la máxima expresión de los militares cuando portamos el uniforme y cumplimos con exactitud la misión. Eso es honor. Y si no la cumples. Ocurre lo que está pasando hoy en día en Venezuela con el fetiche que existe con los comandantes galácticos, que son una deshonra para la Fuerza Armada, que creo que nunca antes ha pisado tan bajo, ha estado tan a fondo en cuanto a deshonor y a deshonra militar.
Ahora, eso que tú estás diciendo, insisto, por los contactos que tú tienes, no solamente con militares, sino con familia de ellos, lo piensa la generalidad de los generales, o de los generales, no, de los militares de tu edad, más o menos. Sí, sí, me atrevería. Sería tan irresponsable de asegurarle que sí. ¿Cómo que sería tan irresponsable? No te entiendo. Sería tan irresponsable de asegurarle que sí porque no tengo la responsabilidad de asegurar algo que no controlo. Eso no Ujú. lo controlo yo, pero lo que ellos me manifiestan es que totalmente es así. O sea que la lucha es contra el delito de no cumplir con la ley y de someterlos y de corromperlos. Esa es la lucha dentro de la Fuerza Armada en este momento, Sí, sí, porque totalmente. hay mucha corrupción. ¿Cuáles son las razones de las detenciones militares entonces? El régimen dice que es por corrupción o porque están metidos en planes terroristas. Eh, Actualmente existen dos vertientes con respecto a las detenciones militares. Una, que es la vertiente de los militares que están en contra, que desobedecen órdenes, que no están de acuerdo con llevar adelante algún tipo de orden arbitraria, que también los detienen, los torturan y los aíslan, que son los militares que aún conservan moral, ejemplo y valentía de lo que es el ser militar real y verdadero venezolano. Esa es una línea, igual que, bueno, muchos de los valientes militares que actualmente hoy están tras las rejas. Y está la otra línea de detenciones militares que efectivamente sí están vinculados a actos de corrupción, malversación de fondos, legitimación de capitales, porque de hace algunos años para acá se hizo una moda que militares formaran parte de ministerios públicos, del CENIAT, de ministerios del Estado que no tienen nada que ver con la Fuerza Armada o con la formación castrense, y es allí donde estos militares indignos, corruptos, bueno, sacaron lo que realmente fueron desde siempre, unos corruptos. Bueno, pero ya desde la época de Chávez, ¿ok? Utilizaban y dejaban que los militares y también civiles se corrompieran, y dirigentes políticos, etcétera, se corrompieran o ya estaban corruptos y que siguieran robando para poderlos manejar, porque ya tenían cómo agarrarlos como militares. Y eso, por cierto, hay un cuento con el general Urdaneta. Urdaneta era general. Urdaneta. Urdaneta, Sí. que va a donde Chávez Frías, eso fue en el primer año, antes, y le dice, y le muestra toda la corrupción que estaba viendo. Y dice, déjalos, porque estamos metidos en medio de la mierda, ¿no? Y frente a eso no podemos. Y él se convirtió en la mierda mayor, porque Efectivamente. el más corrupto ha sido él y que permitió la corrupción y que consideró que la corrupción era muy importante corromper a gente determinada, militares determinados para poderlos manejar. Esta banda criminal nos ha llevado a un punto tan asqueroso, pero tan asqueroso, en cuanto a, a temas de corrupción, de violar la ley, de desmoralización, de robarnos hasta la idiosincrasia y la identidad venezolana, que yo soy de los que estoy seguro que cuando esto acabe, lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos 20 y algo, 20 y algo de años, mientras estos criminales han estado en el poder, es digno de un estudio científico. Han hecho el mal de la mejor manera. La máxima expresión del mal es lo que ellos han llevado adelante. Una cosa, cuando ustedes entran al ejército y al cuartel, los aíslan del resto de la sociedad, ¿ok? ¿Cómo tú empezaste a enterarte de lo que estaba sucediendo en la calle? ¿A través de tu familia? ¿A través de quién? ¿Dentro del mismo cuartel con otros muchachos? ¿Cómo fue? ¿Y Eh, cómo es eh, hoy en día? Que debe ser igual. eh,
exactamente como ocurre hoy en día. Y por eso no hay un mejor instrumento para poder llegar a la conciencia de los militares que no sea su familia. Yo en mi momento me enteraba por mi situación real de familia, porque en mi casa faltaba comida, faltaba dinero, vivíamos en constante decadencia por la situación que estamos viviendo como país. Entonces, quienes me mostraban a mí la realidad que estábamos viviendo, que no era, bueno, no estaba muy aislada la realidad que vivía dentro de la academia militar, quienes me mostraron a mí esa realidad fueron mis familias y cuando yo salía de permiso veía las noticias. Por eso que hoy, mientras usted y yo estamos conversando, hoy 30 de diciembre, no hay muchos militares que estén de permiso. Todos están acuartelados. La gran mayoría, en muchas unidades en el territorio nacional venezolano están acuartelados porque los quieren limitar a las comunicaciones, a las noticias, al descontento, a la realidad de las calles de nuestro país. Yo tengo un cuento buenísimo. En 24 horas, cuando entrevisté a este muchacho brillante, Boris Izaguirre, Sí. estaba de moda un libro porque Chávez empezó a leerlo y habló de él, y no me acuerdo cómo se llamaba. El libro azul, No, no, un libro como de un las autor cinco oriental. raíces. No, de un oriental, se me olvidó el nombre ahora. Y entonces estábamos haciendo el programa en una plaza de Caracas. Y Boris empezó a decir, eso es para homosexuales, dice él. Ese es un libro para homosexuales. Fíjate, escoge cualquier página, ¿ok? Y entonces yo cogí una página y leí un pedazo. Eso lo que quiere decir es tal cosa. Escoge otra página. Y efectivamente la interpretación que hacía Boris Izaguirre era, Era era netamente, perfecta. Y entonces resulta que el programa los veían en un cuartel, no sé en cuál de los cuarteles lo había, y prohibieron a partir de ese momento en todos los cuarteles del país, ¿no? Que se viera el programa en 24 horas. wow. Eso me deja mucho que decir. Chicos, ¿cómo se llamaba ese libro? Sería interesante recopilar esa información con respecto a ese libro porque no me consta ni tengo evidencia de temas de inclinaciones sexuales de quienes dirigen lamentablemente hoy nuestro país, No, no, pero pero sí, el libro oficialmente no era ni a favor ni en contra de los homosexuales, sino la forma, claro, lo que se presentaba y estaba escrito. por El supuesto. Boris Aguirre, ¿ok? Que para nadie es un secreto porque lo ha dicho, es Sí, homosexual, sí, sí, claro. brillantísimo homosexual, pues lo interpretaba, fíjate lo que está diciendo aquí. Y entonces lo interpretaba, claro, uno No si había lo que ser leía un no se daba cuenta intelectual, de eso. ¿Cómo? no había que ser un intelectual para interpretarlo. Pero prohibieron ver el programa desde ese momento para siempre en los Wow. hoteles. Bueno, entonces, eh, ¿qué le pides tú a tus compañeros para este 10 de enero? ¿Cuál es la obligación, para empezar, cuál es la obligación según la Constitución vigente, según esta Constitución, y la anterior también, por cierto, esta Constitución? ¿Cuál es la obligación del militar frente al 10 de enero? De responder esa pregunta, yo entiendo, comprendo y sé muy de cerca porque lo sé, la situación real de cada uno de mis compañeros de arma, tanto en lo personal como en lo familiar, porque converso constantemente con ellos. Y una de las limitantes es la familia. Yo tengo familia, tengo hijos, etcétera, y son quienes van a sufrir de primera mano las consecuencias de mis actos dentro de la decisión que yo pueda tomar, ¿no? Como militar, es lo que yo me menciono. Lo primero que yo les digo es que, como a ellos se los repiten constantemente dentro de la institución, es que al momento de que decidieron colocarse el uniforme, su vida no les pertenece. Eso tienen que tenerlo claro, absolutamente claro.
Su vida pertenece y se debe única, exclusiva y netamente a la defensa y protección de la Constitución, de nuestro territorio y de hacer cumplir el mandato del soberano, que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, para el 10 de enero, que va a ser una fecha importantísima para nuestro país, lo que yo les digo es que sean obedientes, disciplinados y que hagan cumplir con exactitud, como lo manda Dios, como lo manda la ley y como lo manda la Constitución, de hacer cumplir el mandato del soberano. El soberano habló, ellos tuvieron las actas en sus manos y lo dijeron claro y fuerte. El presidente de Venezuela, y no es un secreto para absolutamente nadie, ni para el mundo, esas actas han llegado hasta acá, hasta Europa. El presidente electo de Venezuela tiene nombre y apellido y se llama Edmundo González Urrutia. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Guillén. Es un joven que, a ver cómo piensa buena parte de los jóvenes que están en el servicio militar y en el ejército en general. Él se llama Carlos Guillén, que es alférez del ejército venezolano. Por hacer cumplir la Constitución, fue acusado, fue hecho preso, fue torturado y está viviendo en el exilio. Un abrazo entonces y felicitaciones. Bueno, y adelante pues, adelante. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias a ti. Hasta luego.